la más cordial bienvenida a la primera entrevista del Subcomité de las Américas de ASE. El día de hoy abordaremos el tema de las personas con lesión medular en la etapa aguda. Acompáñennos. Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Norberto Andaluz, neurocirujano, quien es también apasionado por la atención de las personas con lesión medular, y le agradecemos mucho su tiempo y su espacio para darnos esta pequeña charla y entrevista, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. A usted, gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos que nos compartiera un poquito de cuál es el rol del médico neurocirujano en la atención de las personas con lesión medular en la etapa aguda. En la etapa aguda, habitualmente de todos los especialistas es en general el primero con el cual se consulta. En cada lugar depende de las preferencias de práctica. Muchas veces esos pacientes van directamente a una terapia intensiva o a una terapia intensiva neurológica, y desde ahí se contactan con la neurocirujana, pero donde yo trabajo, la consulta inicial siempre va al neurocirujano. Cuando se identifica un paciente con una potencial herida de la médula espinal, se lo consulta al neurocirujano. Claro, desde el inicio empiezan el seguimiento con ustedes, ¿verdad? Correcto. Perfecto. La presencia del neurocirujano es más prominente al principio de todo el curso de lo que es la enfermedad, y después a lo largo del tiempo se va apagando un poquitito más la presencia del neurocirujano en detrimento de todas las otras especialidades que están más relacionadas con la recuperación. Claro, en este equipo interdisciplinario todos vamos rotándonos en la atención de la persona, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto. Quisiéramos también saber qué criterios o estudios complementarios ustedes pueden solicitar para determinar si un paciente es candidato o no a una cirugía. Sí. El otro comentario que quería hacer respecto de la primera pregunta, claro, perdón, es que de alguna manera, por haber sido el primero o en general el que más prominencia tiene al principio, el neurocirujano de alguna manera puede tomarlo o no, pero adquiere de alguna manera la responsabilidad de coordinar al resto del equipo al principio, al menos en lo que respecta a introducir a los distintos especialistas con los que uno habitualmente trabaja, y bueno, hay cada uno por un poco su estilo. Yo soy muy de involucrar primero o muy rápido a los fisiatras, al departamento de medicina física y rehabilitación, porque creo que lo antes posible tenga contacto el fisiatra, que es con el que de última el paciente va a tener una relación mucho más larga, es mejor. Así el fisiatra puede tener una buena imagen de cómo el paciente se presente y después cómo va a progresar, porque si no, de otras maneras es como empezar un libro por la mitad. Entonces es un poco más difícil, y de esa manera también creo que se involucran un poco más. Yo creo que eso ha permitido muchas veces identificar con la óptica que tiene, por ejemplo, el fisiatra o el especialista en terapia física o en terapia ocupacional, trae una perspectiva distinta, y por ahí muchas veces se identifican cosas que se pueden hacer un poco más temprano, que a pesar de que el paciente quizás por ahí no ha tenido una cirugía, ya empiezan a relacionarse con lo que es la rehabilitación. Claro, definitivamente es súper importante esa parte, ¿verdad? Muchas gracias también. Así es. Y la segunda pregunta me la olvidé. Entonces no hay problema. ¿Qué criterios o qué estudios se requieren para valorar si un paciente es candidato o no a un tratamiento quirúrgico? Bueno, lo más importante es la condición médica del paciente. Muchas veces la mayoría de los pacientes con lesión medular a veces son víctimas de politraumatismos. Y entonces ahí uno un poco tiene que priorizar cuáles son las heridas. Si alguien tiene digamos, una laceración en el vaso o en el hígado que le amenaza la vida, obviamente ese va a ser el tratamiento inicial. Pero bueno, mientras el paciente está teniendo ese tratamiento,
se priorizan entonces las medidas tendientes a eliminar el daño secundario. Mantener toda la homeostasis lo mejor posible, tratar de mejorar la perfusión de la médula. Entonces quizás puede pasar tiempo hasta que uno puede tratar al paciente quirúrgicamente, pero tiene que comunicarse con los terapistas y los anestesiólogos como para dar recomendaciones para evitar que ocurra daño secundario. Y bueno, esas son cosas también muy importantes. Si el paciente tiene un razonable riesgo quirúrgico, cada uno de nuevo tiene su perspectiva, pero yo prefiero estabilizar, necesita una cirugía de descompresión y estabilización, que es la mayoría de las cosas que se hacen, prefiero hacerlo lo antes posible. Y la razón es, primero, de alguna manera uno se anticipa a algunas de las complicaciones que suelen surgir en esos pacientes. Neumonías, infecciones urinarias, cualquier otra intercurrencia médica que pueda ocurrir que de alguna manera es como que demora el tratamiento. Y la otra cosa es que de esa manera los permite a los pacientes movilizarse lo más pronto posible y evitar complicaciones. Si es un paciente que no tiene mucha movilidad, un paciente que entonces a partir de esa manera puede empezar a rotarse, o se puede poner una cama rotatoria, o depende de las posibilidades de cada lugar, se los puede rotar de posición para que no tengan úlceras y todas esas complicaciones que ocurren. Entonces por ahí mi idea es tratar de intervenir lo antes posible. Lo más pronto, claro, por supuesto. El objetivo, bueno, nos comentaba pues que era que no todo esto es parte de los objetivos del tratamiento, el poder evitar todas las complicaciones. ¿Qué riesgos conlleva la cirugía como tal al realizarla? La cirugía tiene siempre, cualquier procedimiento tiene riesgos, ¿no? Y uno siempre, en el trauma en general, toda cirugía en general es para reducir o para controlar el daño, sobre todo el daño secundario. Cuando algo está dañado de principio es irrecuperable, lamentablemente, en el sistema nervioso. En las lesiones que son parciales, por ahí uno trata de intervenir lo más pronto posible para darle la mejor posibilidad de recuperación. Complicaciones, como en cualquier cirugía, siempre digo, puede haber 3 tipos de complicaciones. Complicaciones generales de cualquier cirugía: infección de la herida, sangrado, mala cicatrización de la herida, que son posibles, sobre todo en estos pacientes, si van a estar mucho tiempo en terapia intensiva o en un respirador, que no pueden alimentarse, no pueden oxigenarse bien. Entonces la curación es un poco más demorada, prolongada. Riesgos anestésicos, que hoy día son pero muy pequeños, con todas las técnicas de monitoreo que hay. Y después los riesgos inherentes del lugar de la intervención, en la columna cervical o en la columna torácica. Ahí hay riesgos para la médula, riesgos de fístulas de líquido cefalorraquídeo, quizás a veces también relacionadas con el procedimiento de estabilización, infección de las prótesis o fallo de la fusión, de la cirugía de fusión de vértebras, de estabilización. Esas son las complicaciones que pueden suceder. Claro, pero lesiones vasculares que pueden estar alrededor de la columna, que son más relacionadas con la técnica, lesiones del esófago o de los órganos del mediastino, si uno interviene por el pie anterior, en la columna cervical o torácica o lumbar, los grandes vasos. Son riesgos bajos en realidad, pero todos presentes y posibles, ¿no? Sí, ¿no? Y como bien platicaba usted al inicio, la verdad es que aquí lo más importante es ver ese riesgo-beneficio, que en realidad nos interesa mucho más moverlo rápido, poder hacer más tratamientos cuando ya está estabilizada la columna y no tener que estar esperando cuando sí está indicado un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Sí, muchas veces, bueno, muchos han sucumbido al concepto que, bueno, el paciente ya está, por ejemplo, digamos, bueno, está tetrapléjico y bueno, ya no hay nada más que hacerle y bueno, entonces, bueno, se opera cuando me resulte conveniente. Y por ahí uno, a pesar de que el paciente sabe que no se va a recuperar, creo que le está fallando un poco.
porque le está deprivando de la posibilidad de eliminar quizás una úlcera, o si no, también con ¿cómo se dice? La organización del esquema de la cirugía. Supongamos un paciente que necesita una traqueostomía porque no puede respirar y todavía no ha tenido una fijación de columna por vía anterior. Entonces uno tiene que ir y meterse a operar alrededor de una traqueostomía, entonces se pone en riesgo la traqueostomía, se pone en riesgo la infección potencial. Si esas cosas tienen que coordinarse todas, con todas las personas que están involucradas en el tratamiento. Esto no es una cosa de que hay una sola persona que dicta el cuidado del paciente como si fuera un dictador a su conveniencia. Es un poco más. Por eso es tan importante la multidisciplinariedad en las cosas, ¿no? Claro, por supuesto, el punto de vista de todos y para enriquecer también la atención. Doctor, ¿hay casos en los que no está indicada una cirugía? Hay algunos casos, es posible que no esté indicada una cirugía. En general son casos en los que no hay compresión de la médula y casos en los que no hay inestabilidad, que son muy raros. Así, esos serían casos, supongamos cuando hay un accidente cerebrovascular de la médula, o una mielitis transversa. Son cosas por las que a veces se nos consulta como neurocirujanos y bueno, o sea, no hay indicación quirúrgica, pero bueno, los conceptos son los mismos, ¿no? Mucha rehabilitación, mucho cuidado de la piel, cuidado respiratorio, circulatorio, prevención de trombosis, etc. Por eso Claro, serían casos en los cuales no... Cuando no son tan traumáticos como los que estamos acostumbrados a ver. El trauma es realmente raro, salvo que sea quizás un paciente que está pero muy médicamente enfermo, que no es un candidato para una anestesia, para una cirugía. Claro. ¿Hay digamos, en Latinoamérica a veces nos sucede que no hay material disponible para una cirugía rápidamente? Entonces, digamos, ¿hay algún tiempo que no? Por supuesto, lo ideal es la atención lo más pronto posible, lo más rápido. ¿Hay algún momento en donde diríamos, bueno, pasaron ya algunos meses y no se ha operado porque no había material, se ha hecho lo que se ha podido? ¿Hay algún momento donde decimos ya no vale la pena operar porque pues por los tiempos de consolidación o por el estado que ya dañó la médula? ¿Qué nos podría decir como al respecto de eso? Pensando en las realidades que nos tocan vivir. Correcto, pensando, y lo entiendo porque como te digo, lo he vivido. Yo soy de Argentina y Argentina es un país muy particular que tiene, bueno, como toda Latinoamérica, tiene ciclos muy buenos, ciclos muy malos, y bueno, me ha tocado vivir ciclos tanto malos como buenos. Y es verdad, muchas veces, sobre todo lo que es material de estabilización y prótesis, no se consigue y es caro, y hay muchos gente que trata de beneficiarse de la situación, y está todo muy, para usar la palabra que yo uso siempre, está todo muy prostituido desde el punto de vista de lo que es la corrupción del sistema. Pero más allá de todo lo que, si nosotros no vamos a solucionar nada, ¿no? Pero tenemos que manejarlos con la realidad. Muchas veces hay alternativas por ahí que son de segunda o tercera opción que todavía pueden ser utilizadas, muchas veces alambrados posteriores de la columna para dar una cierta estabilidad, por ahí pueden considerarse, no es lo ideal. Muchas veces puede pasar que uno puede tener que operar después al paciente en diferido por dolor, porque muchas veces con la inestabilidad que se genera, muchas veces se puede sifosar la columna o puede cambiar la alineación de la columna y puede requerir una operación. Otra cosa puede ser que haya lesiones adyacentes a la columna, por ejemplo, algún disco que ha sufrido después de un traumatismo en un nivel inferior o superior, lo que se llama enfermedad discal adyacente. Esas son todas posibilidades. Y que me quedé pensando de otra
situación en la cual uno a veces no opera, por ejemplo, muchas veces con las heridas de arma de fuego, que aquí se ven con una cierta frecuencia. Muchas veces no hay problemas de estabilidad de la columna y el paciente tiene una lesión, una transección medular, por ejemplo, y realmente no... Solo por la onda expansiva y no... correcto, nada. Sí, no se justifica una cirugía. Eso es lo otro. Pero bueno, volviendo a las limitaciones de lo que es la tecnología, esas son las conductas a veces sí, en diferido a veces una cirugía es necesaria, ¿no? Claro, pero siempre es importante poder realizarla si está indicada. Lo ideal sería tratarlo lo antes posible, siempre y cuando el paciente esté estable y sea seguro. ¿Sí? Perfecto, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones y los cuidados después de una cirugía de columna? Depende del tipo de cirugía, pero en general son cuidados respecto de la herida. Muchas veces hay pacientes que requieren algún tipo de ortosis, en general o un collar o un corsé, por un cierto tiempo. Es decir, muchas veces todo lo que es metal brinda una estabilidad inmediata en los primeros meses, pero después la fijación definitiva la da el hueso, el injerto de hueso. Y habitualmente si es mejor el hueso autólogo, el hueso del propio paciente es lo mejor. Aquí se usa mucho material sintético, estos factores de promoción que a veces los costos son prohibitivos, incluso aquí mismo. Pero el cuidado en general, el cuidado de herida, tratar de movilizar al paciente lo antes posible, prevención de complicaciones médicas. Ahora que mencionaba justamente la movilización temprana, ¿alguna recomendación, digamos, para el equipo? Muchas veces también nos pasa en Latinoamérica, no tanto para el paciente, para enfermería, bueno, sí, también todos los cuidados, ¿verdad? Pero, digamos, nos pasa, como lo operaron, entonces tenemos que esperar, y a veces el tiempo de espera es demasiado prolongado, o el neurocirujano nos dice, mire, por favor no lo mueva hasta que pase un mes, o hasta que le quitemos el corsé, o no le quite nunca el corsé porque no podemos movilizar, o cosas así, ¿verdad? Que tenemos a veces todavía las ideas de que si movemos algo pequeño... Se va a romper algo, sí. Exacto. No, el paciente, una vez que está estabilizada la columna, no es de cristal el paciente, a menos que uno vaya y le retuerza el pescuezo. Habitualmente dentro de lo que es mantener, como acá se dice, como moverlo, preservando los ejes, es seguro. En general yo soy bastante enemigo de tener paciente en la cama con un corsé o con un collar, porque en realidad creo que uno lo que termina más es lastimando la piel y generando problemas. Y la otra cosa es que también transmite la sensación de que el paciente está frágil. Y en realidad sí, es posible que haya una cierta fragilidad, pero cuando uno pone los riesgos versus los beneficios en la balanza, ¿no? Siempre es mejor movilizarlo al paciente. Entonces, sí, el cirujano es muy importante con los mensajes que da. Eso, lamentablemente, es la imagen que proyecta, ¿no? De autoridad, de una cosa que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. Aquí en Estados Unidos la gente por ahí desafía un poco más todas las ideas. Más que a las personas se desafían las ideas, que eso creo que es la manera correcta de enfrentar los problemas. Y muy importante es la educación, sobre todo la educación de las enfermeras, que son los que más tiempo pasan cuidando por el paciente. Entonces hay distintos niveles de cuidado que tiene el paciente. Las enfermeras son muy celosas, aquí tienen mucho dominio, eso lo toman como algo propio, el cuidado de la piel del paciente, por ejemplo, mantener la posición, rotarlos para que no se lastimen, el manejo, por ejemplo, de secreciones, no tienen ningún miedo de aspirar una vía aérea. Entonces es importante por ahí la educación de las enfermeras, que se sientan cómodas manejando un paciente. Y a mí me ha tocado también durante mi entrenamiento enfermeras que o llamaban al médico o al residente para a lo mejor arreglar una tira de velcro del collar porque tienen miedo de arruinar algo, porque
Si no nos olvidemos que tenemos todos en Latinoamérica esta crianza de la disciplina y el castigo y la culpa, ¿no? A veces hay que entender que también algunas cosas pasan y un poco ser tolerante y entender que quizás a veces alguien estaba tratando de ayudar en vez de dañar ¿no? el paciente o la cirugía o el collar o lo que fuera, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas se solucionan con educación y tolerancia. Sí, que es justamente lo que estamos intentando ver acá, porque no es lo mismo, como bien decía usted, ¿verdad? Usted ha recalcado desde el inicio la importancia de trabajar en equipo desde temprano, ¿verdad? Como bien decía, no es lo mismo leer el libro a la mitad que empezar juntos todos, ¿verdad? Trabajando en bien de la persona con lesión medular. Pero sí, nos pasa mucho en Latinoamérica, que imagino que también pasa en Argentina, el hecho de, bueno, como decía usted, aquí yo mando, yo dirijo y no escucho los comentarios o consulto las sugerencias o no escucho, no consulto a las demás áreas hasta que ya pasaron 3, 6 meses que yo estoy seguro de que mi trabajo ya no le van a hacer ningún daño. Pues, entonces, sí es como... justamente estas entrevistas es lo que quieren hacer notar la importancia de ese trabajo en equipo interdisciplinario desde la etapa aguda, ¿verdad? Que era parte del tema que usted lo empezó desde el inicio y la verdad es que nos alegra muchísimo porque no es lo mismo que un fisiatra diga es importante que nos consulten, que un kinesiólogo, que un terapeuta haga el énfasis a que justamente el médico neurocirujano diga no, es importante juntarnos todos y trabajar en bien del paciente, ¿verdad? No, seguro, eso es decir, hay que entender las cosas, creo que desde la perspectiva de las prioridades. Y en realidad, todo lo que se requiere a la medicina, el acto médico, la estrella principal, el protagonista es el paciente. No es ni el cirujano, ni la enfermera, ni el enfermero, ni el fisiatra, ni el trabajador social. Cada uno cumple su rol. Y cada rol en realidad es importante, no es una oración vacía. Porque yo puedo hacer la cirugía más magistral, más perfecta, pero si no tengo alguien que le ponga el suero al paciente o la medicación o los antibióticos, se me va a morir infectado. Si no tengo alguien que le aspire las secreciones, se me va a morir ahogado. Si no tengo alguien que me ayude a rehabilitar al paciente, se me va a quedar todo tieso. Entonces, es importante entender la función que cumple cada uno. Cuando uno se enajena un poco de las cosas desde el punto de vista de lo que es lo posesivo y el interés personal, yo creo que es mucho más importante. Y eso en todas las cosas. Una de las cosas que yo aprendí en este país es esto. A tratar de trabajar junto con la gente en vez de tener una relación más bien adversaria. No es todo rosa, hay gente buena, gente mala como en todo el mundo. La gente igual en todo el planeta. Pero lo que es importante es la actitud con la que se enfrentan las cosas. Y yo creo que hay que ser un poco más tolerante del otro, tolerante de las ideas, tolerante de los errores, a veces tolerante de los tiempos, no sé, por ahí uno tiende a ser un poco más impaciente y otro demora un poco más, y bueno, pero bueno, estamos todos juntos en esto, entonces bueno, hay que tener un poco más de paciencia. Pero bueno, yo creo que es lo que enriquece el resultado al final. Por supuesto. Y la verdad es que ha sido súper enriquecedor conversar con usted, saber su punto de vista, con toda su experiencia, con todo su conocimiento, con tanto el trabajar en Argentina como ahora en Estados Unidos, pues todo ese bagaje de conocimiento, ¿verdad? Que se va creando, la verdad es que nos ilumina mucho para que podamos también seguir creciendo en Latinoamérica, seguir buscando esos momentos de apertura, de educación, ¿verdad? Para que todos podamos ir creciendo juntos en beneficio de la persona con lesión medular, y como usted bien lo decía, al final la persona es el centro de todo y a él nos debemos, ¿verdad? Por él estamos acá. Así es, si no fuera por ello estaríamos todos haciendo otra cosa. En efecto. No sé si
Y son nuestros congéneres seres humanos también. Sí, no sé si le gustaría agregar algo más, algún mensaje o algo a quienes nos acompañan. Yo realmente no tengo ninguna enseñanza magistral ni nada por el estilo. No soy diferente, ni mejor, ni peor que nadie. Soy uno más y creo que lo bueno sería que todos tratemos de entendernos un poco mejor. Muchas gracias de verdad, doctor. Recordar las prioridades. Claro, y trabajar siempre buscando esa unión. Así es. Le agradezco muchísimo su tiempo y seguimos con las demás charlas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, un gusto. Que tengan buen día. La siguiente entrevista sobre el abordaje del lesionado medular en la etapa aguda de su hospitalización será abordada por la colega Mireia Soriano Vidal, jefa del Instituto de Rehabilitación de México. Bueno, hola Mireia. Poniendo esta consideración, digamos, del paciente con lesión medular en su etapa aguda de la hospitalización, ¿cuál sería su visión, digamos, del rol de enfermería en la atención, particularmente al lesionado medular en esta etapa aguda de la hospitalización? Yo creo que al igual que en el área médica tiene una participación importante, no debemos de demeritar la participación de la enfermera, principalmente porque somos las que estamos pues 24 horas del día con ellos, las que atendemos directamente y todo el tiempo a los pacientes. Recordando que la etapa aguda es desde el momento que sucede la lesión hasta un mes después, aproximadamente, creo que es muy, muy importante hacer una valoración específica de enfermería, con la finalidad de poder establecer el estado real del paciente en relación a su condición. ¿Cuáles fueron los mecanismos de lesión? ¿Qué serían los datos subjetivos? Si perdió la conciencia, si tuvo alteraciones o dificultades para respirar. Los datos objetivos que, bueno, los obtenemos mediante la toma de signos vitales, mediante la observación si hay lesiones dérmicas por el mismo mecanismo de la lesión, que quizás pudo haber sido traumático. También es importante realizar una valoración por aparatos y sistemas, porque eso nos va a permitir observar qué tanto daño tiene el paciente. No debemos de olvidar también que es importante en este caso en la lesión medular, pues ver el nivel sensitivo, no solamente el nivel motor de la lesión, sino también el nivel sensitivo. Entonces yo creo que la actividad de enfermería y su participación es muy importante. Creo que tenemos la capacidad para poder realizarla. No sé, en el centro donde yo laboro, muchas compañeras que están ubicadas en esa área tienen un perfil de rehabilitadoras, intensivistas, entonces creo que tenemos la capacidad para poder abordarlo. Con respecto a los signos vitales que mencionabas antes y que resulta muy interesante, ¿cuáles son los signos vitales, digamos, monitorizados con mayor cuidado y cuál es la frecuencia, considerando, digamos, esta etapa de la hospitalización? No debemos olvidar que el paciente desde que sufre la lesión pasa por 3 escenarios: el área de urgencias, el área quirúrgica y el área de terapia intensiva. Podemos considerar que esas 3 áreas son las que incluyen la etapa aguda o por las cuales transita el paciente durante la etapa aguda. Todos los signos vitales son importantes monitorearlos. ¿Por qué? Recordemos que con la lesión medular se establecen o aparecen por respuestas vegetativas incontroladas a muchas alteraciones a niveles de los órganos y de los sistemas. Por lo tanto, es importante al menos en el área de urgencia, por lo menos cada hora o cada 2 horas, mínimo. En el área posquirúrgica, por llamarlo de alguna manera, porque en el transoperatorio, por el área de anestesiología es más frecuente el monitoreo, pero en el postoperatorio y en el área de recuperación, cada 15 minutos a cada 30 minutos para establecer cómo evoluciona el paciente. Y en las áreas de terapia intensiva, pues bueno, los pacientes están conectados a un monitor que nos permite continuamente estar revisando los signos vitales.
pero es muy importante porque podemos detectar alguna alteración mediante la toma de signos vitales y poder abordar y corregir pues de la manera más correcta posible. Bien, con respecto, te quería consultar con respecto a las movilizaciones, bueno, que son sumamente interesantes en estos pacientes, la higiene, el cuidado de piel y tegumento, así como el posicionamiento en cama. ¿Cuáles son aquellos cuidados, digamos, como más criteriosos a tener en cuenta cuando se aborda al paciente con lesión medular? Bien, esto de la movilización es sumamente importante desde el momento mismo que el paciente sufre el trauma. Desafortunadamente nosotros no podemos tener acceso a ese momento. ¿Por qué es importante? Porque puede ser que la lesión se llegue a complicar con una mala movilización, sobre todo a nivel cervicales. Desafortunadamente, pues tenemos contacto con el paciente hasta el área de urgencias, en donde si es una lesión a nivel cervical, indispensable el uso de collarín, el cual nos va a permitir evitar movimientos de flexión, de extensión, de rotación, y por lo tanto, pues que la lesión medular se agrave. Es importante también la movilización, independientemente de si sea cervical, lumbar o torácica, la movilización en bloque. ¿Por qué? Porque tenemos una columna vertebral inestable, una médula inflamada. Por lo tanto, una mala movilización puede complicar el nivel del neurológico de la lesión. Entonces, indispensable movilización en bloque con uso de inmovilización cervical si la lesión fuera a nivel cervical. En relación a prevención de lesiones por presión, mínimo cada 2 horas. Este abordaje de la prevención de úlceras por presión o de lesiones por presión, como se le llama ahora, no debemos de dejarla como la etapa incluyente en la fase de rehabilitación. Esto inicia desde el momento mismo que el paciente está postrado en una cama. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando llegan ya al área de rehabilitación, los pacientes ya vienen con unas lesiones por presión grandísimas, las cuales se pudieron haber evitado desde el momento mismo que el paciente llegó al área de urgencias. Si el paciente por el mismo mecanismo de lesión trae lesiones por abrasión, por laceración, por cuestiones de este tipo, si nosotros no manejamos las movilizaciones frecuentes, vamos a hacer que esas mismas lesiones se puedan agravar. Entonces es muy importante la movilización en bloque cada 2 horas en lesiones cervicales con uso de collarín hasta que no se fije la columna y no haya una estabilidad de esa columna vertebral. Bien, y durante la hospitalización, digamos, la movilización en bloque, como bien decías, bueno, la higiene, digamos, y el cuidado de la piel. Claro. Y bueno, otro de los cuidados que también se incluye es la higiene, mantener esa piel lo más seca posible, que no esté húmeda, que a pesar de que utilicemos el pañal como una opción para una urgencia, más no como un aditamento para tratar la incontinencia, que bueno, obviamente ese paciente lesionado medular en etapa aguda necesariamente debe de tener una sonda vesical independientemente del nivel de lesión. Mantenerla lubricada la piel, con uso de cremas. Existe una variedad de cremas, ya existen productos nuevos también para lubricar de manera más profunda la piel. Entonces, básicamente es movilización, higiene y lubricación de la piel. Muchas gracias. Con respecto a tu experiencia, ¿cuáles son las complicaciones, digamos, que has experimentado con más frecuencia o que te ha tocado atravesar en este tipo de pacientes? En etapa aguda, yo creo que las más importantes o las más frecuentes son las lesiones por presión. Y son las complicaciones que más retrasan el proceso de rehabilitación de los pacientes. Porque no solamente es evolucionar en relación a la lesión medular, sino que también es el tratamiento alterno de las lesiones por presión, que muchas veces no truncan el avance de la rehabilitación. En etapa aguda, pues, las hemorragias quizás, cuando son sometidos a tratamiento quirúrgico, las fístulas cefalorraquídeas son las complicaciones más frecuentes que nosotros hemos observado.
¿Qué medidas suelen utilizar ante esas complicaciones? Bueno, para las lesiones por presión, obviamente lo que ya mencionamos, que te vuelvo a repetir, esto inicia desde el momento mismo que el paciente está en urgencias. Tenemos la mala idea de que como no está estable la columna, no hay que mover al paciente. No, al contrario, el paciente se puede movilizar sin ninguna complicación si se realiza de manera correcta, y con ello le vamos a prevenir lesiones por presión. En relación a las hemorragias, bueno, pues principalmente se presentan en el posoperatorio por mismo estrés, pueden ser hemorragias gástricas, pueden ser hemorragias de la herida quirúrgica. De igual manera, las hemorragias, las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo prevenirlas? Pues el uso de medicamentos para las úlceras gástricas, la movilización y todo lo referente a la piel. En relación a las fístulas, pues nosotros colocamos un apósito y colocamos vendaje compresivo para evitar la salida del líquido. Monitoreamos ahí frecuentemente los signos vitales para ver qué tan inestable está el paciente, y obviamente pues el resto del tratamiento ya compete al área médica. Bien. Con respecto, ¿cuál es tu consideración, digamos, con respecto a la educación, en tanto al paciente como a la familia, Claro. Principalmente en esta etapa aguda? Bueno, yo creo que independientemente de la etapa, la educación a la familia es un factor primordial, porque recordemos que es un paciente que va a sufrir de una discapacidad. Por lo tanto, es importante desde un inicio enseñarle a los familiares muchos cuidados con los que se va a ir a casa, de los cuales algunos pacientes van a depender para esos cuidados. Sobre todo los de nivel cervical van a ser pacientes totalmente dependientes, y por lo tanto ahí educar a la familia es primordial. ¿Para qué? Para que ese paciente tenga una evolución satisfactoria y no lo tengamos de regreso en el hospital por complicaciones de todo tipo, No, o sea, pueden ser dérmicas, pueden ser por disreflexias frecuentes, etcétera. Sí es muy importante educar a la familia. Si en este caso es un paciente con lesión cervical y tiene una traqueostomía, pues bueno, darle los cuidados en relación a aspiración de secreciones, al manejo del estoma, al cómo se debe de realizar la higiene del estoma. Son pacientes, todos los cuidados de la piel, el hecho de qué tipo de dieta deben de ingerir esos pacientes, cómo se debe de manejar la sonda vesical, cuáles son los signos de alarma que deben de detectar en la orina para pues diagnosticar oportunamente una infección de vías urinarias. Muchos aspectos, la cuestión psicológica también, observar el estado de ánimo del paciente, porque obviamente es un impacto, ¿no? El no poder moverse. Entonces eso es el primer choque que tienen los pacientes con lo que va a ser su realidad, ver que no pueden mover y que no recuperan la movilidad. Esto se da un poco más ya en la fase crónica. En el hospital donde yo laboro, yo te repetía las 3 áreas por las que transcurre el paciente. Las 3 áreas están capacitadas para poder dar la atención adecuada e incluso iniciar la rehabilitación desde el área de urgencias. Se ha tratado de tener enfermeras rehabilitadoras en estas 3 áreas que yo te mencioné, no solamente para abordar este tipo de pacientes, sino para muchísimos otros más. ¿Y cuentan con algún espacio en particular, digamos, para desarrollar la educación, o todo el personal de enfermería es quien va educando durante la atención brindada? Todos vamos educando desde el inicio, desde que está en urgencias. Ahí a lo mejor no es tanto, es más abordar lo urgente del paciente. En terapia intensiva es cuando quizás empieza a dar la educación inicial al familiar. Al paciente como tal no, porque su condición no lo permite. Esta educación se da más extenuantemente ya en el área de rehabilitación, donde ya el paciente inicia su proceso de rehabilitación, donde se confronta con su realidad, donde se le hace saber cuáles son las secuelas de la lesión medular que dejó en el paciente, cuál es su pronóstico, se le da a conocer tal cual la discapacidad con la que va a quedar. Y bueno, ahí inicia el programa intensivo de rehabilitación, donde incluye la educación tanto al familiar como al paciente.
En esa área, pues el internamiento incluye forzosamente la presencia del familiar, porque también a él se le da la enseñanza, independientemente del nivel de lesión del paciente. Ahí se educa tanto al familiar como al paciente. Obviamente, si es un paciente cervical, pues bueno, la educación para la salud se enfoca en el familiar. Bien, y por último, ¿cuál es, digamos, la consideración o tu perspectiva con respecto al abordaje interdisciplinario de este tipo de pacientes? Oh, sumamente importante. Una discapacidad genera impacto no solo físico, es emocional, es social, es familiar. Entonces, el equipo interdisciplinario es primordial, no solamente para la atención intrahospitalaria, sino para todo lo que va a ser la forma de vida del paciente fuera del hospital. Aquí en el hospital, en el área de urgencias, te mencionaba hace un rato, ya hay enfermeras rehabilitadoras, hay enfermeras intensivistas. Obviamente en el área de terapia intensiva, pues bueno, lo que más predomina son las intensivistas, y en el área de rehabilitación, pues están las enfermeras rehabilitadoras, están enfermeras también intensivistas para todo lo que tiene que ver con lesiones cervicales altas. Se da abordaje de psicología desde el inicio, desde que el paciente llega. No solamente en urgencias es valorado el paciente por un médico ortopedista para ver la cuestión de la estabilidad cervical, sino también ahí es abordado ya el paciente por un médico rehabilitador para dar las indicaciones específicas para la lesión medular desde el punto de vista de rehabilitación. Ya desde un inicio, pues bueno, se inicia una dieta y una valoración por parte de la dietista, especificando una dieta alta en fibra por todas las complicaciones digestivas que conocemos, que es el estreñimiento. Se le da la dieta adecuada, se aborda por dietología, se aborda ya en el área de terapia intensiva, se aborda por el área de terapia física, y ya en el área de rehabilitación, bueno, pues ahí sí el equipo interdisciplinario entra de lleno con el paciente y se incluyen ya ahí las áreas de terapia ocupacional. Es importante no dejar de lado también a las trabajadoras sociales, que son las que empiezan a ver todo el entorno del paciente, a valorar la infraestructura de la casa, tratar de ver qué barreras arquitectónicas existen para el retorno del paciente a su casa, tratar de eliminarlas, platicar con la familia y hacerle las observaciones necesarias, porque bueno, independientemente de la lesión, es un paciente que va a necesitar de movilidad a través de una silla de ruedas. Pero es muy indispensable porque hay que reintegrar a ese paciente en sus tres esferas: la física, la psicológica y la social. Bien. Bueno, Mireia, quería agradecer tu participación y tu aporte tan enriquecedor en el abordaje y en la atención de estos pacientes de nuestra disciplina. Así que agradezco mucho tu aporte.